Esa subida de precios de otoño de Atlassian que todo el mundo estaba esperando, pues ya ha llegado. El 16 de octubre, Atlassian sube los precios de Cloud. Atlassian introduce una novedad, la facturación por consumo, como elemento adicional, una novedad en Jira con las automatizaciones, una nueva regla que permite crear una incidencia cuando hay una vulnerabilidad que se inyecta de alguno de los elementos. Hoy tenemos de invitada a Laura Barreales, a Lau, nuestra experta en User Experience, en diseño de producto, de un montón de cosas, que nos va a contar todo, su vida, su trabajo, su relación con el grupo y todo lo que se refiere a las apps de Deiser. Hola, ¿qué hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo me estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas todo el mundo al capítulo número 33 de Por las nubes de Atlassian, o por la nube de Atlassian, un paseo por las nubes, me da igual, la nube de Atlassian en cualquier caso. Hoy tenemos de invitada a Laura Barreales, a Lau, nuestra experta en User Experience, en diseño de producto, de un montón de cosas, que nos va a contar todo, su vida, su trabajo, su relación con el grupo y todo lo que se refiere a las apps de Deiser. Así que estamos deseando hablar con ella. Pero antes, como siempre, vamos a intentar compartir con todo el mundo las noticias del día, las noticias de Atlassian, que siempre vienen con interés y con cosas importantes que compartir. Lo primero, esa subida de precios de otoño de Atlassian que todo el mundo estaba esperando, pues ya ha llegado. El 16 de octubre, Atlassian sube los precios de Cloud. Sube los precios de su plataforma Cloud en prácticamente todas las soluciones de su plataforma. Jira, Jira Service Management, Confluence en todos sus planes. También lo sube en Bitbucket en todos sus planes también. También lo hace en Guard, también lo hace en Compass. Así que es una subida que va a afectar a prácticamente todos los productos. Insisto, los productos Cloud. La subida está entre el 5 y el 20%. También suben los que se llaman planes Advantage o aventajados en un porcentaje un poco superior porque son los privilegiados que había hace unos años cuando se produjeron las primeras subidas y que cada vez se acercan más al precio real de los productos. Así que ya lo sabéis. Es a la hora de hacer el upgrade, de renovar por 2 años e intentar aprovechar los precios actuales. Tenéis hasta el 16 de octubre y si me veis antes de esa fecha, aprovechadlo. Por otro lado, más noticias. Dentro de esas subidas, Atlassian introduce una novedad, la facturación por consumo. A partir de ahora, a partir de ese 16 de octubre, 2 elementos fundamentales, componentes fundamentales de Jira Service Management, que son los assets y los agentes de servicio virtuales, pasarán a ser de pago por consumo a partir de un nivel determinado. Es decir, ¿cómo funciona esto? A partir del 16 de octubre yo tengo un site y estoy utilizando 50.000 assets. Hasta ahí todo perfecto, no voy a pagar más. Pero si consumo más assets por encima de esos 50.000 al mes, voy a tener que pagar 5 centavos de dólar por asset y mes por encima de esa cantidad. Con las conversaciones de agentes de servicio virtuales, exactamente lo mismo, solo que aquí el límite son 1.000. Si yo tengo 1.000 conversaciones al mes, no hay problema, sigo pagando lo mismo. Pero si subo de esos 1.000, a partir de ahí, por cada conversación adicional por mes, tendré que pagar 30 centavos de dólar. Así que tener cuidado porque las facturas pueden subir. Para eso estamos nosotros, para eso está Deiser, contactar con nosotros, llamadnos. Tenemos planes, alternativas, formas de acompañaros, ver de qué manera podéis optimizar todas esas instalaciones y por tanto es el momento ideal para que nos sentemos a hablar. También es verdad que para todos aquellos que tenéis planes anuales tenéis 1 año de gracia. Hasta dentro de 1 año como mínimo, es decir, hasta octubre, noviembre del año que viene, 2025, no entraría en el plan de pagos esta novedad. Así que tenemos 1 año para prepararnos, pero ya sabéis que quien madruga, Dios le ayuda. Y en este caso, con los assets, mucho mejor,
porque sabemos que gastáis mucho los assets porque son muy útiles. Hay empresas que podéis tener 100, 200.000 assets y eso puede tener una factura muy alta. Así que ya sabéis, contad con Deiser. Y además, también en toda esta pléyade de cambios, otro más, algunas funcionalidades de incidentes, de problemas, de gestión del cambio, de los planes estándares de Jira Service Management pasan a ser exclusivos de los planes Premium y Enterprise. Muchos cambios, muchas novedades, pero ya sabéis que cada mes de octubre, desde hace varios años, Atlassian sube los precios. El mundo SaaS está funcionando así y tenemos que acomodarnos a este nuevo modelo de consumo. Y también os avisamos, iros acostumbrando a los planes híbridos de pago. Va a haber un fee y va a haber algunos componentes que vais a pagar por consumo. Esto es el inicio de lo que yo creo que es una tendencia, y esto es opinión personal mía, pero atentos al escenario. Y también tenemos como elemento adicional una novedad en Jira con las automatizaciones, una nueva regla que permite crear una incidencia cuando hay una vulnerabilidad que se inyecta de alguno de los elementos asociados a Atlassian, alguna de las herramientas tipo Snyk, etcétera, que nos permite detectar que existe esa vulnerabilidad y poderla tratar. Así que ya sabéis, echar un vistazo siempre, y aprovecho al community, donde aparecen todas estas novedades. Es muy importante que os deis de alta en el community. Muchísimas de las novedades de Atlassian vienen en el community, incluso de la propia Atlassian. El community tiene ya 5 millones de personas. Es la comunidad, una de las comunidades de software industrial, profesional, más grandes del mundo. Y ahí tenéis un montón de información. Y además, por último, tenemos probablemente, cuando me estéis viendo, habrá pasado el Team 24 de Barcelona. Es la primera vez desde 2018 que el Team o el Summit de Atlassian está en Europa. La última vez fue en 2018 en el mismo lugar que este año, en Fira Gran Vía, del 6 al 8 de octubre. Ya os daremos cumplida cuenta en otro episodio, otro capítulo de las nubes de Atlassian, pero se vienen novedades importantes. ¿Os acordáis que en Las Vegas se anunciaba Robo, la gran apuesta de Atlassian por la inteligencia artificial, nuevo producto, y estamos convencidos de que cuando estoy contando esto ya sabemos qué es Robo y qué es lo que hace? Y también os recuerdo que Deiser estaba metido en ese proyecto a través de nuestra app de Budgety. No os olvidéis de Budgety, todas aquellas personas que teniendo la plataforma Atlassian necesitan apps que se dediquen a una gestión adecuada de los presupuestos de vuestros proyectos. Budgety es la joya de la corona del futuro de Deiser, una de las apps en las que más esfuerzo vamos a poner y de la que probablemente hablaremos con Laura, durante la entrevista. Ya lo veremos o ya lo veréis. Y creo que nada más en cuanto a noticias. No está mal, no os quejaréis. Ya habéis tenido de todo. Bien, vale, subidas, pero ha habido noticias de subidas, de funcionalidades, el tema de los assets, el tema del team, el tema de las automatizaciones. Tenéis de todo, así que ya sabéis. Nos vemos en las noticias en el próximo episodio. Hasta luego. Pues bien, ya estamos aquí en la parte de entrevistas y hoy tenemos a una persona que ya lleva un buen tiempo con nosotros en Deiser, Laura Barreales, y vamos a tratar de profundizar en su actividad. Ella es Lead Product Design en el equipo de producto de Deiser. Os recordamos que en Deiser tenemos, digamos, como dos cabezas. Hay una cabeza que es la parte de soluciones, y la otra cabeza que es la parte de producto, de apps siempre en el mundo de Atlassian. Y ella nos acompaña hoy. Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, Lau. De las dos maneras. Lo de Laura ya me queda demasiado formal. Pero para empezar, sí me gustaría que nos dijeses un poco sobre tu trayectoria. ¿Cuánto tiempo llevas en Deiser? ¿De dónde vienes?
¿Qué hiciste antes y qué es lo que has estado haciendo en Deiser más o menos hasta ahora, Vale. así de alto nivel? Pues llevo en Deiser ya, si no me equivoco, si van a hacer 7 años en un par de meses. Como has dicho, pues soy la líder del equipo de diseño, de Discovery, del equipo de producto. Y mi trabajo fundamental pues es la parte más pues eso, de definición, research de ideas, hablar con usuarios. O sea, somos yo creo que las personas junto con soporte que más estamos cerca de los usuarios. Y vengo de un sitio no muy lejano, pero no, obviamente mi carrera no empezó así. Estudié periodismo, nunca lo ejercí como tal, sí que, bueno, pues lo típico, alguna cosilla sí que hice, pero nunca, o sea, creo que lo que me gustaba era el mundo de la comunicación, pero no quizás a lo mejor el periodismo puro. De ahí pues fui trabajando en empresas, siempre relacionándome con el tema del contenido, pero fue todo ya muy digital, en marketplace, en intranets. Y sí que, sobre todo cuando estuve en Marketplace, que tuve la oportunidad de a veces hablar con usuarios, te dabas cuenta de que la web a lo mejor no estaba lo mejor diseñada o el contenido no estaba lo mejor indicado para ellos. Sí a lo mejor para SEO, pero a lo mejor no para el usuario. Quise especializarme, incluso miré el tema de SEO y demás, pero no sé, de repente no sé cómo fue, pero descubrí que existía una palabra que se llamaba UX Experience, y empecé a informarme, hice un bootcamp y esa fue la unión con Deiser. Sí, además me acuerdo perfectamente lo del bootcamp. Sí, o sea, tuvimos ahí una ronda de entrevistas rápidas y ahí surgió el amor. Entonces el responsable era David García, exacto, luego estaba vino David Leo, pero y estaba Gema también efectivamente. En esa entrevista y así surgió. Efectivamente, sí. Y ahí surgió, entraste en un equipo mucho más pequeño que el que hay ahora, y en el mundo de las apps de Atlassian. Exacto, yo venía, o sea, conocía Jira, pero yo no había entrado en Jira nunca. Era de esto de que alguien te dice, ábreme un ticket, que yo decía, y ahora no sales. Gente... Claro, no salgo. Y entré en un equipo, como tú dices, mucho más pequeñito, excepto David, todas esas personas siguen ahí. Y en realidad mi trabajo ha evolucionado, pero sigue estando la raíz, o sea, es decir, de cómo empecé. Al final empezamos con 2 apps que siguen, o sea, yo entré en un momento donde ya había 2 apps, Cloud en ese momento existía para nosotros, pero era residual, es más, yo tardé mucho tiempo en entrar a Cloud y en ese momento era mucho data center, pero el trabajo al final viene siendo el mismo, que es el escuchar a los usuarios, ver qué se puede hacer, qué mejoras, cuáles son las que más pueden impactar en la mayoría de empresas. O sea, y ese sigue siendo la base de todo el trabajo. Lo que pasa es que mientras más apps o más crece el equipo, pues más trabajo hay, y vas mejorando también en cosas, claro. Estaban en ese momento, era Sporter y Profils, entiendo que ahora se llama Project Track, no había ninguna más, ¿no? En ese momento. Teníamos Warlock, Warlock, que nunca la toqué tampoco, o sea, era como la típica de que nadie me pregunte, porque en realidad yo nunca la he tocado. Cierto. Y sí que sé que hubo otras apps, pero cuando yo entré solo estaban esas. Es cierto, es verdad, una época tuvimos varias, cuando entraste tú decidimos ajustar un poco el tamaño del catálogo. Luego vinieron GoMood, QSport, QSpot, Budget y GoMood. Efectivamente, fue por ese orden. Luego hablaremos de ello, luego entraremos en ello porque hay cosas ahí que comentar. Estuve muchos años centrada, sobre todo en Project Track y Sporter. Cierto, que era nuestra joya de la corona, realmente. Exacto. Es cierto que en esa época, sobre todo, primaba, era un premise, era data center, Cloud era... Es más, éramos casi unos, no voy a decir visionarios, pero era muy residual lo que había en Cloud. Sí, y recuerdo que incluso hasta discutimos en algún momento si te merecía la pena invertir en Cloud en ese momento. Claro, yo seguro que ya habéis tomado esa decisión cuando yo entré, porque yo tardé mucho tiempo en entrar a Cloud. Fue David realmente el que tomó la decisión de decir, vamos a empezar a empujar un poquito. Seguramente fue muy buena decisión, aunque luego hubo un momento de parón, que no me parece mal, o sea, tú te estás posicionando ya en Cloud, ya tienes el producto, pero obviamente le faltaban muchas cosas comparado con Data Center. Pero seguramente Jira también en ese momento le faltaban muchas cosas comparadas con Data Center. Está claro que la distancia entonces entre Data Center y Cloud era enorme y ahora mismo es al revés casi. Claro, es decir, Cloud se ha invertido. Se ha invertido. Ahora mismo Cloud es mucho más funcional, es mucho más ágil, es mucho más... Efectivamente, cierto. Totalmente. Con independencia de que sea Data Center o Cloud, ahora nosotros hemos incorporado
digamos, un ciclo, ¿no?, de creación de producto. Lo hemos llamado Discovery, etcétera. Realmente para nosotros ahora esa es la manera, ¿no?, porque antes la creación de producto era como más a salto de mata, es decir, me dicen algo que puede ser interesante y lo lanzo, pero ahora tenemos algo como un poquito más estructurado, ¿no? ¿Cómo es ahora el proceso de creación o de lanzamiento de una app? Antiguamente, antes de que incluso yo entrara, porque fue cuando se empezaron a crear las apps, surgían normalmente de un cliente, a lo mejor de un único cliente, o de alguien interno, pero no, dijéramos como que no se validaba. Cuando nos planteamos lanzar nuevas apps hace relativamente pues 2 años o así, pues al final dices, es que a mí mi idea, que he hablado con 3 amigos, realmente vaya a tener sentido, invertir todo lo que tienes que invertir para ello, pues no lo veíamos claro. Entonces, es un proceso, como dices, que llevamos ya un par de años trabajando en él. Dijéramos que puede llevar todo el tiempo que quieras. Lo ideal sería que estuvieras recopilando información siempre de los usuarios, como para recoger puntos de fricción, ¿no?, que tengan en cualquier aplicación, en cualquier producto de Atlassian. Y dijéramos que en el momento, o sea, puedes partir de varias maneras. Puedes partir de, imagínate, entrar al community a ver qué le duele a la gente, ¿no? Pero puedes también hablar con tus propios compañeros. Antiguamente las apps nacían de un modo, no sé, menos, yo creo que profesional desde el punto de vista de la investigación. Llegaba un cliente o alguien interno decía, va, 2 clientes me han pedido esto, pero claro, realmente el mercado necesita exactamente eso. Y si además te fijas mucho en un cliente o en 2, vas a hacer un producto muy probablemente que les sirva a ellos, pero a lo mejor no a todo el mundo. Entonces, lo que estamos intentando ahora es, dijéramos, estar escuchando continuamente el mercado, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? No siempre pasa, porque no siempre tienes la oportunidad de escuchar a todo el mundo y qué le por sucede. tamaño nuestro, no somos... Y que son 1000 productos, o sea, yo no puedo estar escuchando lo que le duele a la gente de Bitbucket, de Confluence, etcétera, pero al final también nosotros, el otro equipo, pues también nos sirve como para contarnos pain points o ideas que tienen. Por ejemplo, nosotros hemos hecho incluso como grupos, ¿vale?, para que surjan ideas, y sí que contar que surja como surja, por ejemplo, nosotros, y eso yo es una recomendación, la verdad, que haría la gente que disfruta de este tipo de productos, es utilizar Jira Product Discovery, porque nos sirve para recoger ahí todo el feedback, todas las ideas que podamos tener, y luego lo que intentamos hacer es categorizarlas. ¿Categorizarlas de qué manera? Primero, vale, es una idea, ok, genial, a todos nos encantan las ideas, vale, pero ¿cuántas empresas que tienen, por ejemplo, ahora mismo Jira, creemos que pueden tener esa problemática? Porque si es algo muy pequeño, de un equipo muy pequeño, pues a lo mejor no son tantas. Sí, no encaja. Claro. 2, ¿cuánto es la dificultad técnica? A lo mejor hasta es imposible hacerla, o más que imposible lleva años. Pues a lo mejor no nos queremos dedicar a eso. Y luego, ¿qué confianza tenemos nosotros a veces en la propia idea de decir, es que el mercado está preparado para recibir esto? ¿O es algo demasiado novedoso y la gente no está, o sea, y ni siquiera lo va a buscar? Entonces, eso sería como un método RICE que se llama, que es para priorizar, y ahí es como, por ejemplo, así por ejemplo surgió Mood. Fue la que mejor se posicionó dentro de todas las que queríamos hacer. Queríamos hacer una app relacionada con inteligencia artificial y así surgió. Luego el proceso obviamente continúa porque en el momento que tú detectas esa idea deberías validarlo, aunque sea un mínimo, ¿vale? Y decir, voy a simplemente a establecer X reuniones, 5 o 10, y ver que lo que a mí me parece es cierto que está ocurriendo y a la gente le duele. Porque puede ser que ocurra, pero dices, bueno, a ver, también es un problema con el que yo puedo vivir perfectamente. Entonces, claro, no nos olvidemos que aquí venimos a hacer negocios, son aplicaciones de pago. Claro, efectivamente. Entonces, la gente también tiene que estar dispuesta a pagar por esa solución. Le puede parecer estupenda, pero dice, no, es que aunque sean 10 euros, no voy a invertir de verdad. Entonces, así sería un poco, o sea, ese es el inicio. Luego, obviamente, pues ya pasas a esas fases más de definición, de visión de para qué va a servir la app, la misión de la app, establecer cuáles son, estudiar bien cómo establecer tus user persona que decimos, ¿no? ¿Quiénes son los clientes que me van a utilizar? Pues mira, son los agentes de Jira Service Management, los propios usuarios, pero también se va a beneficiar el Service Manager, o sea, quiénes van a ser esos usuarios finales que creemos que van a utilizarlo, porque al final es en ellos en quien te tienes que focalizar a la hora de definir. Es lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, además yo he vivido las dos épocas. Desde una época, como decías tú, o sea, pues te viene una necesidad de un cliente y dices, pues me la voy a probar. Y ahora es todo mucho más profesional, es decir, hay un ciclo y ese ciclo
se pasa o no y vemos luego si tiene sentido lanzar la app, incluso si tiene sentido matar la app, que luego hablaremos de ello. Claro, y además tiene más sentido que inviertas un mes haciendo esa investigación y decidas no lanzarla que lanzarla, porque lanzarla ya no solamente es el coste de desarrollo y de definición y demás, luego algo tendrás que invertir medianamente en marketing. Sí, el go-to-market que llamamos, exacto, ¿no? entonces, si realmente, habiendo hecho 10 entrevistas, hubieras visto que realmente es algo que a ti te ha parecido una idea, pero los demás te vienen y te dicen, bueno, sí, va, alguna vez me pasa, pero bueno, pues quizás a lo mejor es mejor que no, y sigues investigando. Y bueno, lo has dejado caer antes, pero un poquito más entrando en detalle a cómo obtenemos ese feedback o esa información del cliente. ¿Cómo obtenemos? Porque no es fácil, ¿no? Con una app, técnicamente es complicado porque el usuario final no tenemos mucho acceso a él. Pues mira, puede haber varias maneras. En realidad lo que tú dices, para mejorar una app que ya tienes es medianamente fácil porque el propio soporte o la interacción con los clientes te puede dar esa información. O sea, por soporte entran mejoras. Claro, porque sin querer cualquier pregunta es una mejora. Si alguien no encuentra cómo hacer esto y no lo existe, es que necesita eso. Otra cosa es que luego sea el único cliente del mundo que necesita eso y no merezca la pena desarrollarlo. Cierto. Pero si es claro, si es algo nuevo, dices, vale, ¿de dónde viene, por ejemplo, Budgety? ¿De dónde viene Budgety? Budgety puede venir del propio Project Track. Project Track te puede servir para hacer seguimiento de proyectos, pero en el momento que necesitas muchísima información relacionada con el presupuesto, no llegas. Entonces es como, vale, ¿qué hacemos? ¿Una sección de budget dentro del Project Track? Bueno, no, pues nos parecía que podían tener entidad de app aparte, ¿vale? Pero hay otras apps que pueden surgir muchas veces son de necesidades incluso internas, simplemente que las tienes que validar. O sea, que a tu equipo le duela algo de, por ejemplo, ¿cómo podemos mejorar el daily? Vale, pero a lo mejor lo que te duele a ti no le duele al resto de equipos del mundo, con lo cual tienes que validarlo. Entonces puede ser desde que internamente surjan ideas, podrías ir al community o a Reddit o a donde quieras a leer comentarios de gente que que tenga un problema. Sí, porque entiendo que es que tienes que ir a todas las fuentes, ¿no? Para saber exacto. de dónde en puedes realidad, coger ideas. estos procesos podrían llevar años, si quieres, de research. Es más, a mí, por ejemplo, siempre es la típica cosa que me encantaría como a veces divagar con Atlassian, ¿no? El cómo surgen también, cómo surge en su caso Jira Product Discovery, por ejemplo. Pues no sé si es más de interno, si es hablando con los clientes, si es porque descubrieron que al final, por ejemplo, los equipos de diseño estábamos un poco fuera y intentaron decir, vale, ¿cómo hacemos un producto para estos equipos que están recogiendo feedback? Es más, nosotros eso lo teníamos en un Jira aparte, o sea, fíjate. Pues, y perdona que te corte un momentín, porque precisamente eso que acabas de decir de Jira Product Discovery, yo buceando en Spotify descubrí un podcast de Tanguy Crison, el Product Manager, contando la historia. Ah, qué bueno. O sea, os lo recomiendo y pues ya mira, luego ya te lo pasaré. pasas. Es espectacular porque además él estuvo en el equipo de HipChat. Qué bueno. Que era su niño mimado, y de pronto Atlassian se carga HipChat, el tío entra casi en depresión. Ay, pobre. Y luego de pronto en una de esas discoveries que hacen de ciclos de error, llega ya a Product Discovery, y eso es lo que empieza a triunfar. Y ha pasado, Sí. vamos, para mí a un productazo, porque Totalmente, aparte de que me guste a mí, dicho por el propio Atlassian, de los mejores De lo productos mejorcito que que han han sacado, lanzado, sí, justo. la gente está encantada con ello y yo, vamos, lo recomiendo mogollón. Sí, es de los mejores productos. Joder, muy bien, muy bien. Entonces, en todo ese proceso de discovery, etcétera, aparte de la propia dificultad del cliente, ¿tienes algunas otras dificultades o qué otros obstáculos te encuentras? Fíjate. Tú, además, que vienes de un mundo no tan técnico, estás en un equipo completamente técnico, y el nuestro es especialmente completamente técnico, quitando Leo, pero ¿cómo te mueves ahí? Diría que para mí creo que la parte más difícil es justamente el validar con usuario, pero más que nada porque necesitas un tipo de usuario muy específico. Yo no puedo bajar a la calle a validar Budgety. No me sirven los usuarios con los que... O sea, la gente que pasa por la calle no me sirve. Y ni siquiera me sirve que sean usuarios Jira. Sí. Necesito un tipo de usuario específico. Necesitaría una persona que esté preocupada por la gestión económica, que ya la está realizando de otra manera, puede que la esté realizando en un Excel, en otro programa, etc. Yo necesito encontrar a esa persona. Después de encontrarla, me tiene que hacer caso. Efectivamente.
Incluso a veces muchos de estos research se pagan, pero la gente no es que no esté interesada en el dinero, simplemente que no dispone de tiempo. Sí, yo recuerdo Son perfiles en general a los que tiendes a entrevistar con una carga de trabajo muy grande, entonces a veces es como, hazme casito, pero bueno, la gente pues oye, obviamente tiene sus aparte que yo sé que lo valoráis un montón, ¿no? Cuando recibís un feedback de ese sí. tipo es y espectacular, vamos. Y ya si te pones exquisito, te interesa que, pues, que sea de una empresita más pequeña, otra más grande. ¿Por qué? Porque si hablas con todo el mundo de la misma tipología, sí, a lo mejor tienes identificado justo ese tipo, pero no el otro. Entonces, bueno, te interesa hablar con diferentes perfiles. Yo diría que para mí es la parte más, bueno, no sé, más difícil quizás, porque no dependemos además de nosotros mismos. Ya, sí, cierto. En el marketplace de Atlassian, también para la gente un poco son apps que añaden valor a las soluciones de Atlassian y que permiten de alguna manera potenciarlas. Todo el mundo puede hacer una app, cualquier persona puede hacer una app. Algunas consideraciones mínimas. Vale, a ver, yo diría cualquier persona que tenga conocimientos técnicos, sí. Yo no podría, pero si cojo a cualquiera de mis compañeros, y no porque ellos estén trabajando en apps, me da igual, un desarrollador le costará más, pero necesitas unos conceptos de desarrollo porque, bueno, hoy en día tú puedes lanzar, me olvido de Atlassian, ¿vale? Tú puedes lanzar de repente una web con herramientas no-code para validar una idea, pero como estás metiéndote dentro de otro producto, tienes que seguir su modo de volcarlo, ¿vale? Entonces, o sea, si eres desarrollador, puedes hacerlo. Es más, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, hay muchas de las apps que hoy en día están en el top 5 que las lanzaría un desarrollador hace 12 años y ahora a lo mejor son apps que la trabajan dentro 400 personas. Pero sí que es cierto que aunque cualquiera pueda, eso no significa que la app vaya a salir. ¿Por qué digo esto? Atlassian, o sea, revisa la app. Tú, imagínate que yo creo una app para tirar Jira. Sí. No, o sea, cualquiera puede, ¿vale? O sea, necesitas tener unos conocimientos técnicos, si tú no los tienes, pues, no sé, puedes contratarlos, pero sí, tienes una idea sin ningún problema. Y así hay muchísimas aplicaciones en el market que parten de la idea de un desarrollador, muy probablemente. Te voy a tomar lo que has dicho de tirar Jira porque me permite meter un concepto que es el de Forge en la tecnología. Atlassian, yo ahí sí que conozco algo, ha estado desarrollando apps con una tecnología que se llama Connect. Atlassian de pronto lanza su plataforma cloud y empieza a potenciar un lenguaje de desarrollo que se llama Forge, creado por ellos mismos. Yo entiendo que también es para protegerlo, para evitar que se tire en Jira, supongo, porque con Connect es más fácil, porque... Entonces, ¿Forge qué significa como el lenguaje de desarrollo? Sé que nosotros estamos involucrados con ese tema. Es más, nosotros a partir de ahora todas las apps que hagamos van a ser en Forge, ya las últimas están siendo en Forge. Es cierto que está todavía en desarrollo y algunas cosas las tenemos limitadas, pero cada vez, o sea, además se nota muchísimo la velocidad con la que van aumentando las cosas y llegará a pasar como con Data Center y Cloud, llegará a ser mucho más potente que Connect, pero para mí yo destacaría sobre todo, como acabas de decir, que tiene un beneficio principal para los clientes, que es que yo ahora mismo, si me instalo una app de Forge, los datos los tiene Atlassian. Entonces, a nivel seguridad, tú dices, es que yo no sé quién es esta empresa, yo no sé, claro, yo estoy en Massachusetts, pues yo no sé quién es Deiser. ¿Y estos dónde guardan los datos? ¿Y quiénes son? Ofrece confianza, ¿no? Claro, Supongo. exacto. Entonces para mí, el que sea Atlassian como la dueña, al final de todo lo que tienes ahí, de todo, no de la aplicación de Deiser, de todas las que tú tengas, siempre que sean de Forge, los datos están guardados por Atlassian. Entonces yo creo que a nivel seguridad, a mí me parece que seguramente sea de las premisas más importantes que una empresa busca. Obviamente rapidez, calidad, pero seguridad ante todo. Estamos hablando de cuestiones empresariales. Sí, además recuerdo Álvaro, que es del equipo, ha estado con workshops. Hizo un workshop, si no me equivoco, hace poco, que estuvo muy interesante porque creo que en cosa de 30 minutos enseñó cómo subir una app al market, o sea, de cero a nada. Obviamente la app no hacía mucho, ¿vale? Pero si a alguien le muela eso, lo recomiendo porque además, estuvo muy interesante. Es una de nuestras apuestas, porque yo sé que hemos sido de los primeros en meternos con la plataforma, que es un dolor, empezó siendo un dolor y yo creo que ha mejorado ya bastante, ¿no? Por lo que yo sé. No tiene nada que ver. Ahí seguro que Álvaro te contaría muchos más de esos le dolores, en otra, de esos dolores, porque al que le ha dolido principalmente es a él. Pero como dices,
Yo estaría por apostar que Álvaro es de las personas, no sé si, o sea, pero si habría hoy un top algo en el mundo, está ahí arriba, porque lleva desde el minuto 1 en ello y muy involucrado, entonces a nosotros eso también nos ayuda muchísimo. Sí. Y es más, gracias a eso, pues nos podemos también relacionar más con Atlassian, porque ellos saben que nosotros estamos apostando por lo último que ellos hacen. Hablando de Álvaro y hablando del equipo, al final parece una app algo sencillo, pero nosotros ya tenemos un equipo grande, ¿no? Como 15, 16, 17 personas. En 15 días seremos 17. Claro, entonces, después de años, porque ya llevas 7 años metida en el mundo de Atlassian, en el mundo de las apps, ¿qué crees tú que es importante en un equipo de apps? O sea, ¿qué características, o mirando a nuestro equipo, qué elementos crees que debe tener un equipo para que funcione bien? Vale, a ver, podría decir, la primera, conocimiento de Atlassian. O sea, tú no puedes hacer una app si no conoces, pero cuando digo conocimiento, sí, no es a nivel consultor. No es a nivel usuario, exacto. No es, pues yo sí creo unos tickets y me he movido ahí en el backlog y no. Para mí, hablo solo de Jira, pero al final, con Fleskitas es más pequeñito, pero un Bitbucket y demás son monstruos. Hay 30.000 funcionalidades, 30.000 maneras de organizar, 30.000 casos de uso, permisos, lo que quieras. Entonces, conocer bien eso, estar al día, porque esto cambia todos los días, o sea, podríamos hacer un telediario, yo creo, diario de Atlassian, y mejoras y cambios. Y luego te diría, lanzar un producto de calidad. O sea, al final lo que tiene que tener el producto es estar un poco, nosotros es una de las máximas que tenemos, obsesionados con la calidad, y cuando digo calidad lo traduciría en intentar evitar bugs. Como acabo de decir, son productos para empresas muy grandes. Tú puedes bloquear equipos enteros por un bug. Mejor intentar que no pase. Sí. Es mejor que le dediques 2 semanas más a desarrollar una feature, que pienses en todas las casuísticas. Esto ya me apunto esta parte, pero a nivel de desarrollo, pues que ellos piensen en todo lo que no puede fallar, en todo lo que no debería estar ocurriendo para que vaya, pues eso, lo mejor posible. Y luego, sí que, y esto ya no tiene nada que ver con lo que son apps, pues ese espíritu de equipo, de ayudarnos, al final hay gente en el equipo a la que, a pesar de yo llevar 7 años, siempre llamas porque dices, esta persona tiene unos conocimientos increíbles de Jira. Entonces, y bueno, claro, luego está el conocer la parte más de desarrollos, es decir, qué servicios te da Jira de API, que puedes buscar, que no, los límites. Claro, todo eso, obviamente, las personas que más años llevan en el equipo son, no sé, bibliotecas andantes. Yo estoy convencido que Fernández o Álvaro controlan igual o más que cualquiera del equipo Soluciones de Deiser, porque Fernández lleva desde el año 2011, Álvaro desde el año 2013. Pero es que estoy pensando, es que les metes en Atlassian y conocerán mucho más que muchas de la gente que está trabajando en Atlassian. Completamente de acuerdo. Y se han conocido todo y podrían hacer lo que quisiesen. Y también, además, porque tienes también un bagaje histórico de dónde parten las cosas, y todo eso también obviamente te ayuda a conectar, etcétera. Entonces te diría, ya centrándome en algo muy relacionado con apps, hay otras cosas que compartimos con equipos de productos, pero en este caso, claro, y vuelvo a repetir, es un producto dentro de otro producto. Efectivamente. No decides, hay veces que esto también duele mucho, tú no puedes hacer todo lo que quieres, todo lo que habrías querido hacer. Ya. Tiene que ser frustrante a veces, me imagino. También te da cosas positivas, porque, por ejemplo, mira, yéndome a la parte más mía, hay un sistema de diseño ya realizado, yo no tengo que pensar ni en tipografía, ni en colores, ni los botones, ni cuál es el botón primario, secundario, no, te lo marca muy bien Atlassian, entonces te da mucha facilidad, pero al mismo tiempo, esta mañana me ha pasado con un desarrollo y me ha dicho, es que esto por defecto no, y es como... Dios mío. Y es como, bueno, venga, vale, pues lo dejamos así, no pasa nada. Pero claro, hay veces que no se puede. Sí. No, es lo como dices tú, hay que intentar sacar lo bueno de eso, sabiendo que son restricciones, que tienes que jugar esas reglas. Bueno, y que es que, exacto, que nosotros hemos venido a jugar a un mercado con estas reglas. Si no nos gustan, podemos salir, Sí, que eso daría por otro capítulo, pero sé que también se ha planteado el poder salir a otros ecosistemas, o al menos lo estáis pensando. Sí, nos gustaría, a ver si en breve, pues bueno, al final dices, ¿por qué no? Sí. O sea, hay más marketplace, hay más mercados, yéndome a lo mío, hay aplicaciones para Figma, por ejemplo, que es de diseño. Hay aplicaciones para muchas otras, para muchos otros softwares, entonces sí, ¿por qué no?
obviamente ahí sí que partimos de un desconocimiento, ahí ya sí que ya no vamos a ser lo fuertes que somos a nivel know-how, pero bueno, eso es tiempo. Pero quizás a ti te afectaría menos, ¿no? O porque es más funcional Sí, y al final sí. la funcionalidad y Sí, la eso experiencia sí. Claro, eso al equipo sí. es el más afectado, a lo Sí, mejor, a nivel seguramente. técnico. El Sí, equipo pero al final yo entré en un equipo donde cualquier duda se me resolvía muy también es rápido cierto, también. sí. Aunque yo no tuviera el know-how, vienes a alguien o a lo Cierto. mejor metes la pata y alguien te dice, uy, eso no se puede. O se Mira, da cuenta más rápidamente, mientras claro, que de la otra manera a lo mejor das el paso más. Claro, bueno, pues es lo de siempre. Sí. Te tendrás que equivocar. Ya. Cierto. Que también tiene su parte bonita, No, que obviamente. sí. Hablando de equivocaciones, que no son equivocaciones, últimamente hemos vivido la intensidad de descontinuar un par de apps, ¿no? Que son GoMood y QSpot. Exacto. Motivos, por qué se decide, cómo se percibe, cuál es tu percepción Vale, pues de mira, eso. te diré, voy a empezar por lo último. Pensé que me costaría más dar este paso. Eso es bueno. No, porque al principio es como, buah, quitar una app, pero cuando en realidad crees que, o sea, cuando confías en el por qué la estás quitando, creo que no te duele. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues mira, son diferentes casos, ¿vale? Pero al final, en cualquiera de los dos, con QSpot, las dos salieron para un Codegeass, ¿vale? Y también te diré, íbamos al Codegeass con la intención de ganar, porque aquí no se hacen cosas por hacer. Sí. Con QSpot, que fue en el 2022, lo intentamos, nos dieron 2 premios. Efectivamente, o sea, nos dieron el de la historia, me parece, el de la historia y otro, y un tercer premio. Y un tercer premio de categoría, me creo exacto. recordar, sí. Y claro, nos quedamos con las ganas de ganar. Sí. Y entonces fuimos al siguiente año a ganar y ganamos. Cierto. Entonces, ya directamente con eso yo te diría que, por ejemplo, para mí GoMood mereció la pena totalmente. Sí. Fue una experiencia, el producto nos gustaba mucho, pero también hay que decir que yo, por ejemplo, ese producto, si no hubiera sido el Codegeass, no sé si hubiera tardado más en Yo se lo dije a Leo, porque iba muy relacionado con el Codegeass y, sinceramente, te diré, y esto va a quedar a lo mejor un poco de flipada, pero creo que era un producto para el que el mercado todavía no está 100% preparado. Y yo creo que también tenía, primero, baja barrera de entrada, porque estaba Atlassian detrás y Atlassian iba a ser muy capaz de replicar ese comportamiento lo antes posible, con lo cual la barrera de entrada era muy baja. Y en segundo lugar, para mí tenía el problema de que lo que trata esa app, lo que dices tú, en Europa no tenemos muy claro qué impacto habría tenido con el tema de las regulaciones. Y es más, lo que acabas de decir tú, que ha pasado, que eso es lo que ha acelerado todo, que creo que ha sido a finales de mayo o junio, que Atlassian está empezando a darte como una puntuación del sentimiento de los usuarios en el ticket. Entonces, al final, es más, te diré, y esto no creo que no es confidencial, fue la idea que nosotros considerábamos que menos oportunidad veíamos de que Atlassian nos la replicara, porque todo lo que considerábamos en relación a la IA, aunque nos pareciera un ideón, era como, es que esto es tan evidente, tan de perogrullo, que es que lo van a sacar. O sea, es claro, estoy compitiendo también con Atlassian, que esa es otra. Que sí. Entonces... y más ahora. Claro, entonces... bueno, sí que es cierto, pues eso, que al final vimos. Es más, sí que nos han escrito algunos clientes que a mí me dices... Yo he visto ya algún ticket, que ya sabes que yo estoy siempre pendiente. ¿Esto qué vais a hacer y tal? Es más, claro, les dijimos, no te preocupes, o sea, no es exactamente lo mismo, pero Atlassian te va a dar esto, entonces muy probablemente puedas tener una solución. Pero, o sea, no quiero que suene mal de que no me ha dado pena, claro que me hubiera encantado que hubieran tenido éxito, pero si tú estás viendo que algo no termina de funcionar... Mientras antes lo quites, más foco vas a tener en las aplicaciones que tienen oportunidades. Al final perdes foco. Es cuando nosotros decidimos descontinuar Workload, que tú todavía no estabas tan involucrada en el negocio, porque acabas de aterrizar o hacía relativamente poco. Claro que nos dolió, pero es que te dabas cuenta que al final Workload te daba $2.000 al año, que no es nada, y te quitaba foco de Sporter y de Project Track o Profils, que eran los que realmente queríamos. Y es más, de todas estas 2 aplicaciones teníamos ideas de mejoras, es decir, eso no significaba que nosotros nos hubiéramos... No, por si acaso, pero claro, me acuerdo que nunca terminamos de hacerlas porque era como, no tenemos el volumen suficiente como para creer que debemos dedicarle este tiempo. Al final son horas, eso es pasta. Hombre, claro, son horas y horas de todo el mundo, o sea, horas del product manager, de diseño, del desarrollo, luego hay que comunicarlo a los clientes. Y ese tiempo no se lo dedicas a otras cosas.
¿Cómo es el futuro de las apps? ¿Hacia dónde crees que vamos? Si tienes alguna... ¿Habéis hablado internamente? A ver, de las apps o del ¿Sabéis que Atlassian marketplace? está cambiando? Sí, en general, como Yo lo que creo... puedas decir. No, pero no, porque lo digo porque creo que, a ver, el marketplace está lleno de apps. Sí. Mi impresión es que es muy difícil crear apps hoy que triunfen. Sinceramente, no creo que sea imposible, porque siempre hay algo que despunta, ¿vale? Jira Product Discovery podía haber sido una app, simplemente que a nadie parece ser que se le ocurrió. Entonces a lo que me voy es, pero creo que va a ir muy ligado con el System of Work. ¿Por qué digo esto? Porque lo que dice el System of Work es, da igual el equipo que seas, no tienes que ser un equipo de software. Realmente todos los equipos pueden beneficiarse de las herramientas Atlassian, un equipo de abogados, un equipo de marketing, un equipo de construcción. Sí, como dices, verticalizar, ¿no? Sí, O sea, sí. Entonces, quizás ahí, yo por ejemplo, es una de las cosas que visualizo, quizás ahí tienes también un tirón. Si te especializas en algo que es muy ligado a esa solución o a ese vertical, podrías tener hueco, por ejemplo. Pero no creo que y además eso, sumado a la IA también va a hacer que muchas aplicaciones que hasta ahora eran la leche, ya no las tengas que utilizar. Yo lo tengo muy claro, o sea, la IA va a cambiar la manera en la que hacemos apps, lo tengo clarísimo, y nos tenemos que poner las pilas. De hecho, yo ahora mismo veo lo que hacemos, para mí Budgety es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque es vertical, o sea, está tratando la parte financiera de una y le afecta a todas las empresas. Y ahí Atlassian no se va a meter. ¿Por qué? Pues porque Atlassian es horizontal, nosotros tenemos que ser verticales. Entonces, Entonces yo es la parte pero obviamente que es un mercado que ya no es como cuando vosotros empezasteis, ¿vale? Sí, digo vosotros porque 20, en ese momento yo no 20, estaba, 25, y claro, pues había sitio para todos porque estaba todo por hacer. Justo, sí. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué crees las mejores prácticas o qué recomendaciones que has aprendido en lo que llevas estos 7 años? O sea, pues mira, ¿qué recomendaciones darías? Diría, por un lado, el tema de Discovery, el profesionalizar ese research, ¿vale? Quizás es lo que más destacaría de los últimos años. Otra que va más ligada hacia quizás mi puesto se ha ido moviendo un poco más, no el mío, en general también, el Product Discovery, el Product Designer se puede mover mucho hacia el puesto de un Product Manager, y el tema de la priorización. Priorización en qué app, o sea, qué feature, por ejemplo, voy a lanzar o qué app voy a lanzar, y quedarte como con lo mínimo, porque es que si te pones, le añades 18 florituras y al final dices, ¿sabes? Ya no es el tiempo que tardas en hacerlas, es que también son bugs a futuro. Sí. Entonces, ¿te hacen falta esas 18 florituras? O quizás con 2 de esas... Sobriedad, ¿no? Sí, porque hay una Hasta parte cierto muy... punto. Creo que, ¿sabes qué pasa? Que al final somos diseñadores de producto, y yo al final dices, ¿cómo no le voy a dar al cliente esta magia de que cuando te metas haga esto? Y es como... Pero es 100% necesario, o sea, es decir, nosotros tenemos ahí como una máxima como, hombre, sí, estamos todos de acuerdo, que molaría, pero o sea, si se la quitas, el cliente puede seguir haciéndolo, sí, pues vamos a lanzarlo así y vamos, porque a veces, y ya te voy a hablar de una sola feature, a lo mejor luego la gente no lo utiliza tanto como lo pensabas, entonces te interesa no haber invertido tanto ahí. Sí, a mí me ha pasado con cosas que he visto de apps, de funcionalidades que hemos implementado, que yo pensaba que iban a ser rompedoras, y dices, hostia, tío, o sea, es que por ejemplo, mira, no lo usan. Echando la vista atrás, no se me olvida, además esto es como algo que recuerdo, un error, bueno, digo un error, pero claro, normal, no podía hacerlo de otra manera, es el desconocimiento. Lancé una encuesta al poco de entrar a Deiser de qué deberíamos lanzar para Project Track. Claro, salió por goleada el Bulk Operations. Es que me ha venido a la mente eso. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando te responden Jira Administrator, el tema es que yo no sabía, claro. ¿Ves? Ese es lo que te digo, yo en ese momento no era consciente de que estaba preguntando más bien a Jira Administrators. Entonces, claro, ¿qué quieren? Cosas que les ayuden a administrar a ellos. mejor. Claro, pero se te está final. olvidando una multitud de usuarios enorme, y seguro que no hubiéramos desarrollado eso. Que, ojo, que es una feature súper utilizada. Pero lo peor de todo es que estábamos todos convencidos de ello. Sí, ¿Por qué? claro. Porque todos éramos en el fondo Jira Administrators. Claro. Y no éramos yo, que no tenía ni idea de toda esa variedad de perfiles, pues os hice caso y dije... Pues se acabó el tiempo. Y muchas gracias. Simplemente quiero agradecerte muchísimo a esta sesión. Ya volveremos.
Vale. A ver si en la próxima ya hablamos de nuestro siguiente vertical y nuestra nueva app. Así que muchas gracias, Lau. Gracias a vosotros. Y que vaya todo muy bien. Gracias. Hasta luego. Pues ya sabéis, aquí acaba el capítulo número 33 de Por las nubes de Atlassian. Nos vemos en el 34, probablemente, casi seguro. Adiós.